No sé si estamos al aire ya. Estoy esperando que me avisen. Sí, ya estamos al aire. Dale nomás. Vale, ya. Bueno, soy Consuelo Martínez de la Sexta Aprueba y hoy día me corresponde moderar el tercer programa del ciclo de conversatorios que ha preparado Ciudadanos Constituyentes en este camino hacia una nueva constitución. Hoy día vamos a hablar de los derechos humanos en la Constitución, qué es lo que tenemos, de cómo se han tratado y dónde podemos avanzar. ¿Cuál es la forma que nosotros creemos nos permitirá avanzar hacia una mejor cultura sobre los derechos humanos en esta nueva constitución? Hoy día es un programa especial porque tenemos tres invitadas, tres mujeres, y que tienen en común que las tres son defensoras, ¿cierto?, de los derechos humanos. Así es que desde ya, bueno, se las presento. Vamos a esperar a que pasen. Ahí ingresó Raiza, Sandra y la Cami. Bueno, hoy día nos acompaña Raiza Martínez y Sandra Beltrami. Ellas dos participan en un colectivo de derechos humanos que se llama Gonzalo Muñoz Otárola. De ahí les vamos a preguntar que nos cuenten un poquito quiénes son. Y la Camila Zúñiga, que ella es activista política y participa, ¿cierto?, del grupo Yo Apruebo Santa Cruz. Chiquillas, bienvenidas. Raiza, derechamente, además de presentarte, ¿cierto? Aprovecho de pedirte que nos cuentes quiénes son este colectivo de derechos humanos. Sí, bueno, primero saludarla a todas y a todos los que nos están viendo por esta transmisión en vivo. Saludarte a ti, Consuelo, bueno, a la Camila, a la Sandra, que con Sandra hemos estado iniciando una serie de conversaciones en nuestro Facebook del Colectivo de Derechos Humanos, Gonzalo Muñoz Tarola. Les cuento, bueno, para los que no nos conocen, nosotros somos un colectivo que viene trabajando la memoria, la lucha de los derechos humanos desde hace 8 años, 9 años, partimos por allá por el 2011, a raíz del fallecimiento de Gonzalo, un fallecimiento que fue repentino. Gonzalo Muñoz, aparte, en Rancagua levantó la Comisión de Derechos Humanos, trabajó en la Agrupación Nacional de Detenidos Desaparecidos, así que era un luchador incansable también de los derechos humanos, no solamente de las víctimas, ojo, él también acá en la Comisión de Derechos Humanos de Rancagua trabajó varios temas importantes en esos años, en los 90, cuando nadie hablaba un poco del tema medioambiental. Ahí yo acuerdo las primeras conversaciones que yo veía de lo que era el derecho al medio ambiente, bastante visionario para la época. Nosotros surgimos a raíz de este fallecimiento, pero con el legado de Gonzalo, para poder hacer un rescate histórico. Nuestra principal consigna era para que nunca más en Chile, y lamentablemente nosotros tuvimos que vivir el pasado 18 de octubre en adelante cómo se vulneraban nuevamente los derechos humanos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Este colectivo tomó la labor autogestionada y autoconvocada también de ser observadores de derechos humanos, ya que el INDH acá no estaba dando abasto porque había muy pocos observadores, y comenzamos esta labor de observadores donde ahí tuvimos harta pega, mucho trabajo, ya que nosotros también empezamos a hacer redes, principalmente con el INDH, con Defensoría, eh, también con PDI, estuvimos ahí trabajando en algunos casos, así que eh, somos un colectivo que va a seguir luchando por los derechos humanos. Hoy día estamos en una postura de ir por el apruebo y el proceso constituyente a través de la Convención Constitucional. Estamos trabajando también como colectivo en eso, estamos en una serie de jornadas de conversaciones los días viernes junto con Sandra para abarcar lo que es una nueva constitución
donde los derechos humanos sean respetados y que de una vez por todas las convenciones y sobre todo los tratados internacionales que este país ha firmado sean respetados de una vez por todas, porque sabemos que con la constitución que tenemos se niegan. Así que en eso somos nosotros como colectivo. Hemos trabajado en diferentes áreas, también trabajamos con una organización de San Fernando que también va por la misma vía. Hacemos rescate histórico. Antes del 18 de octubre nosotros hacíamos harto rescate histórico, conmemorando fechas. Ojo, la sexta región es la única región que no tiene memorial de los caídos, de las víctimas de la dictadura. Así que ahí nosotros realzamos un poco el paseo de los derechos humanos en Rancagua, que queda ahí en la Alameda con Estado, y ahí es nuestro memorial. Hemos trabajado también sitios de memoria para que se puedan incorporar a la región, porque hay varios. Y bueno, no puedo dejar de seguir hablando sin hacer anuncio, mencionar hoy día lo que hoy día conmemoramos, que es el Día Internacional del Detenido y de la Detenida Desaparecido. Es el Día Internacional que para nosotros es sumamente importante poder conmemorar estas fechas, porque una de las razones de esta Constitución es que vulnera el proceso de juicio. Nosotros entendemos que las víctimas de la dictadura, hasta la fecha, hay muchas familias que no saben el paradero de sus víctimas, que no saben qué pasó con ese familiar, y además que posterior a la dictadura, envuelta a la democracia, ya tenemos, los voy a nombrar porque creo que muchas veces esto también es necesario. Tenemos 3 detenidos desaparecidos, todos por efectivos de Carabineros. Tenemos a Hugo Arispe en el 2001 en Arica, tenemos a José Buenante de 16 años en el 2005 en Puerto Montt, y tenemos a José Vergara de 22 años en el 2015 en Alto Hospicio. La misma calidad. El Día del Detenido Desaparecido hace énfasis a la detención y a la desaparición forzosa por efectivos de agentes del Estado, sean carabineros, sean PDI, sean militares. Así que esperamos que en este país los detenidos desaparecidos por una vez por todas tengamos verdad y justicia. Nosotros no pedimos nada más. A mí me ha tocado de cerca vivir y convivir con familiares de detenidos desaparecidos, y es impresionante cómo ellos luchan, pero principalmente, y ojo, porque cuando se tocan estos temas muchas veces dicen del resentimiento, como del quedar pegado, pero no, esta gente siempre lo único que ha buscado ha sido justicia, que el sentido de impunidad que existe en este país se erradique de una vez por todas, porque es sumamente importante para poder construir, pero también para poder sanar heridas. Son familias que esperan en alguna esperanza poder reencontrarse o poder tener un lugar donde depositar una flor, etcétera. Así que un abrazo. Yo conozco a muchos familiares. De hecho, bueno, el colectivo de derechos humanos Gonzalo Muñoz también es familia de Julio Muñoz Otárola, que si bien tuvimos justicia hace unos poquitos años atrás, después de muchos años, del 87 hasta el 2017, que recién pudimos terminar el proceso legal, tuvimos verdad y justicia en ese caso, pero el cuerpo lamentablemente nunca pudimos encontrarlo. Y una de las razones de por qué nunca se pudo encontrar también pasa un poco por las tomas de decisiones que tenían estas mentes perversas de tortura y de desaparición, que era lanzar al mar. La gente que fue lanzada al mar, lamentablemente, es muy pocas posibilidades de que hoy día se pueda encontrar un resto, así que un abrazo, porque yo conozco a muchas mujeres, principalmente compañeras que buscan hasta el día de hoy a un hijo, a un esposo, así que esperemos que pueda haber verdad y justicia. Y ojo, que lamentablemente cuando pasan tantos años en una detención y en una desaparición, cuando se logran encontrar restos, también hay un tema ahí de dolor, porque lo que se encuentra es muy poco, son restos, son huesitos. Raiza, Bien. la mentira.
tremenda labor, los saludos, los abrazos, y, o sea, me sumo a los abrazos que tú envías, pero lamentablemente solo tenemos una hora y queremos Sí, poder sí, lograr verdad. aterrizar ciertos temas. Y bueno, todo lo que tú comentabas un poco evidencia cómo se han vulnerado institucionalmente los derechos humanos en esta Constitución. Tanto en la época de dictadura, diste ejemplos de situaciones de detenidos desaparecidos, ¿cierto? Víctimas de violaciones de derechos humanos en democracia, pero también, ¿cierto?, está la situación de cómo los derechos humanos permiten, según la forma en que se tratan en la Constitución, una mejor convivencia, una mejor paz social, ¿ya? No solo respecto del ciudadano con el Estado, sino que también cómo nos involucramos nosotros como sociedad. Respecto de ese punto, Sandra, te pregunto derechamente, ¿cuál es tu opinión de cómo son tratados los derechos humanos que se ejercen habitualmente entre ciudadanos, ¿cierto?, en esta Constitución, y cuál crees tú es el camino que debiéramos tomar en esta nueva Carta Magna? A ver, esta constitución, la constitución del 80, que es en el fondo reformada por el gobierno de Lagos, pero sigue siendo la constitución del 80, es una constitución más bien que sigue una doctrina con carácter negacionista que quiere expulsar a los derechos humanos del derecho, considera que los derechos humanos son una patología dentro de lo que es el derecho en el mundo. Por eso es justamente que son ignorados. La Constitución solamente cita a los derechos humanos, a los tratados internacionales que han sido firmados y ratificados por Chile en el artículo 5, pero sin embargo no les brinda una efectividad para que todos estos derechos, ya sean los derechos civiles y políticos y sociales y culturales, que igual son todos uno, durante mucho tiempo se habló que eran derechos diferentes, pero no, son todos, digamos, derechos que son totalmente transversales, totalmente universales e indivisibles. Unos no pueden coexistir sin otro, digámoslo de esa manera. Estos derechos no se pueden hacer efectivos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con nuestra Constitución? Que en el fondo los jueces lo hacen efectivos cuando ellos los consideran conveniente. Pero, sin embargo, no tienen la obligatoriedad de hacerlo, porque la Constitución justamente no tiene ese mandato constitucional, que es lo que debe tener una nueva Constitución. Eso es como un primer punto. En segundo punto, en el artículo 19 de la Constitución, donde se habla de los derechos constitucionales, sin embargo, la mayoría de los que son derechos sociales, digamos, social, económicos, culturales, no están ahí. No está el derecho a la salud como un derecho, no está el derecho a la educación, no está el derecho al trabajo, sino que estamos hablando de servicio educacional, servicios de salud. Aquí lo que ha hecho esta Constitución es convertir a lo que son derechos como las pensiones, la vivienda, etcétera, en ventas de servicios. Y eso también es algo justamente que ocurre y que esta Constitución ha permitido. Entonces, ¿qué es uno de los puntos, digamos, sustanciales dentro de esto? Es el hecho de que la Constitución, al permitir que los derechos se vendan como un servicio, ahí justamente es cuando está vulnerando tratados internacionales y es cuando se producen todas estas discriminaciones que no deberían existir. ¿Por qué? Porque al existir una diferencia tan grande entre lo público y lo privado, por supuesto las personas van a preferir lo público. Dime. No, no te pregunté nada, es que fue la Cami que se metió y... Dale nomás. Ya, Mira, entonces, eso, digamos, es uno de los puntos sustanciales. Por eso, por ejemplo, actualmente, y que no lo digo yo solamente, digamos, sino que lo están señalando los organismos internacionales, es que muchos países del mundo, sobre todo de Latinoamérica y del África, no están pudiendo responder. Y también ha pasado en Europa, pero allá ha pasado menos. No están pudiendo responder a lo que es la pandemia. ¿Por qué no están pudiendo responder a la te pandemia? pido, Porque en el Sandra, te fondo pido su que constitución... ¿Mm? antes de que entremos Dime. a la pandemia, propiamente, porque entiendo que la tenemos que tocar como contingencia, ¿cierto? Pero te pido que antes de eso, no sé si la Cami nos está escuchando, quiero también conocer la opinión de la Cami respecto de hacia dónde debemos avanzar, Camila, en una mejor construcción y tratamiento a partir de la Constitución para permitir el mejor desarrollo de la sociedad.
No sé si la Cami está con un poquito de desfase. Sí, la estoy escuchando. Te preguntaba, Cami, ¿hacia dónde debemos avanzar? Porque la Sandra nos comentaba de cómo están tratados hoy día los derechos humanos, sociales, ¿cierto? ¿Hacia dónde debemos avanzar? Consu, hola, buenas noches ya a todos. Les pido disculpas, estoy teniendo algunos problemas de conexión. Estoy, creo, con un poco de desfase y estoy escuchándolas también con un poco de desfase a ustedes. Primero, respecto a la pandemia, tocaste un tema que hoy particularmente es sensible el día de hoy. Yo soy de Santa Cruz, me presento. Para los que no me... Sí, bueno, debemos avanzar en el sentido de que entendiendo que los derechos humanos son base del Estado de Derecho, de la democracia propiamente tal, debemos buscar en esta nueva constitución que nosotros como grupo Yo Apruebo queremos promover en el reconocimiento, pero no solo en el reconocimiento puro de la constitución, sino más bien en una constitución que también nos garantice estos derechos que son los derechos humanos y principalmente los derechos sociales. O sea, si a la fecha de hoy hubiésemos tenido nuestros derechos sociales reconocidos, probablemente hubiésemos podido evitar una crisis sanitaria como la que estamos viviendo ahora, porque el Estado hubiese tomado un rol más garante de los mismos sin la necesidad de esperar que la ciudadanía o los privados tomaran parte de un problema que tiene que ver con lo público, ¿cierto? Estamos hablando de un problema que tiene que ver con el rol del Estado como garante de los derechos sociales y particularmente de la salud, que no es el único derecho que se ha visto vulnerado durante esta pandemia. Recordemos que el derecho al trabajo, las circunstancias laborales de los ciudadanos en esta pandemia han sido temas fundamental respecto a la crisis, respecto a lo que se generó con la demanda de poder retirar el 10% propiamente tal. Por lo tanto, según mi perspectiva, creo que esta es la circunstancia en donde constitucionalmente como Estado debemos avanzar hacia un Estado solidario, hacia un Estado que sea garantista respecto de nuestros derechos humanos, específicamente con ciertos derechos de salud que debe indicar con propiedad cuáles se reconocen y cuáles son las herramientas que tenemos para poder garantizarlo. O sea, es importante, según mi perspectiva, buscar un Estado y una constitución que permita la inclusión de los derechos como parte del desarrollo de las personas, de la sociedad y del... Se nos cayó la Cami. ¿Sí? Oye, Raiza, bueno, siguiendo con la línea que argumentaba la Cami, a ver, ahí nos está saludando Ernesto Farfán, saludos de San Fernando. Ernesto también comentaba que en San Fernando hay un homenaje, ¿cierto? Parece a los detenidos desaparecidos, hay un memorial. Hay un memorial. La verdad, ni siquiera lo he visto. Juan Carlos, saludos para ti, Juan Carlos Morales. Ahí, mira, mandan saludos el Eduardo, un homenaje a la Asamblea de Derechos Humanos de Colchagua, la DECO. De ADECO. Oye, gracias chiquillos por los saludos. Raiza, siguiendo con esta misma línea, bueno, y desde la labor que ustedes hacen, ¿cierto? La Cami estaba anunciando algunos derechos que se han visto como evidentemente vulnerados. Es como que esta situación de pandemia ha dejado más aún en evidencia lo desprotegidos que estamos en nuestros derechos básicos. Te pido entonces que insistamos, ¿hacia dónde tenemos que avanzar entonces? Porque lo que tenemos claramente no nos está salvando, no nos está cuidando. Sí, mira, yo creo que una de las cosas que esta pandemia fue que agudizó todo lo que se vulneraba en derechos.
hemos visto cómo las brechas en un montón de cosas, en el acceso a la salud, en educación, en el tema laboral, han sido agudizadas en este momento de pandemia, y es por lo mismo, porque yo creo que antes de pandemia teníamos un montón de razones de por qué cambiar la Constitución. Yo solamente quiero recordar que esta es una constitución que se creó en dictadura y que después le hicieron algunas modificaciones, unas comas por allá, una eliminación de un punto seguido por acá en Lago, pero que sigue teniendo la misma lógica, una lógica bastante subsidiaria, donde el Estado le entrega parte de lo que tiene que ver ellos, de lo que tienen que velar ellas, a privados. Y ahí es donde empiezan los problemas. Porque los privados siempre van a pensar en cómo ganar. Y estamos hablando de derechos humanos, por ejemplo, la salud, la educación, que siempre son como los típicos que se hablan de dónde se ha lucrado en esos derechos, pero también hay otros, como por ejemplo la vivienda, que creo que nunca se habla mucho del tema de la vivienda, y hoy día es un derecho de vivir en un espacio, de tener una vivienda, un techo. Hay convenciones del niño también que lo plantean, de los derechos humanos de los niños, y que no se validan en este país y que están ahí totalmente vulnerados y que están al alero de privados porque el Estado no se hace cargo. Entonces, lo principal para nosotros es que hoy día el Estado, en esta nueva Constitución, sea garante de derechos, sea capaz de hacerse cargo de los derechos humanos de todas y de todos, entendiendo también que lo que la Sandra siempre lo plantea, y ahora hay que dejarlo bien en claro: los derechos humanos son todos importantes, no hay uno más importante que el otro, son todos tan importantes, todos tenemos que verlos desde una mirada de que si nosotros podemos lograr que el Estado sea capaz de velar por los derechos humanos de cada una y de cada uno en este país, como tú bien planteabas, Consuelo, al inicio, vamos a tener una sociedad donde conviva mejor, porque el sentimiento o este resentimiento que muchas veces mucha gente habla de que por qué, de que la gente quiere todo gratis, si no es un tema de querer todo gratis, es un tema de que el Estado tiene que estar ahí para la gente que quizás tiene menos oportunidades o que se le dificulta más las oportunidades, porque... Y también aquí podemos irnos por otro lado, las oportunidades, ¿por qué no se están? Porque a lo mejor hay un modelo económico que es bastante excluyente, y por eso que también hay que cambiar la Constitución. Entonces, es tan amplio esto, pero hay tantas razones, pero vuelvo a insistir, el tema de que hoy día necesitamos un Estado garante, un Estado que no se contradiga en su Constitución con respecto a que accede a los convenios y a los tratados internacionales, pero en su Constitución se contradice, como por ejemplo que el derecho a la educación está ligado a la familia, que la familia es la que tiene que decidir eso, y no es así. O cosas tan fundamentales, hay otros temas de vulneración de derechos bastante claros. Estamos llenos. O sea, tema medioambiental. Exacto, pero mira, es que, y aquí le pregunto a Sandra, bueno, la Raiza nos está comentando, ¿cierto?, de cómo, y de hecho nombra un derecho que internacionalmente, y yo creo que para el inconsciente colectivo, parece ser más bien un derecho humano que un simple derecho, el tener una vivienda. Y sin embargo no está en nuestro catálogo de derechos humanos, ¿cierto? Entonces, así como hay derechos que lisa y llanamente no están, hay otros que están maltratados, y mucha gente podría decirnos, bueno, que una ley los reconozca. ¿Cuál es la importancia de que se reconozcan en la Constitución y no en una simple ley, a partir precisamente de este criterio de que todos los derechos humanos son importantes? A mí no me sirve que me garanticen la vida si no me garantizan una buena vida. Esa es como la lógica. Y esa buena vida va a ser si yo tengo buena salud, buena educación, tengo una vivienda, vivo en un medio ambiente próspero. Entonces, explícanos esa lógica de por qué es necesaria la Constitución y no una simple ley. Bueno, a ver, primero que todo, justamente una de las razones por qué los derechos humanos son indivisibles. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo no puedo tener vida si no tengo salud, si no tengo educación, si no tengo vivienda digna, si no tengo alimentación. Ahora se está hablando muchísimo en los organismos internacionales
relacionado con la pandemia, pero cualquier caso de emergencia y en cualquier caso en realidad de la vida, y eso es lo que la Constitución nos está dando abasto, a, por ejemplo, al derecho a la alimentación, a una alimentación, no solamente que todas las personas, sin discriminación, reciban la alimentación, tengan una alimentación además de calidad, y que eso es parte del derecho a la salud. Por ejemplo, como hacía la accesibilidad a la salud, ya sea pública o privada, sin distinciones entre los que pagan la salud y entre las que no las pagan. Entonces, todos estos derechos coexisten entre sí, y en ese aspecto justamente no basta con una simple ley, porque lo primero, ante todo, a mi juicio, hay distintas tendencias en este momento que están dando vuelta en el mundo, digamos, en el mundo de los derechos humanos, pero a mi juicio es que debe haber no solamente un reconocimiento a los tratados internacionales de derechos humanos, como sucede hoy con el artículo 5, y que sin embargo no los hace efectivos, sino que la Constitución debe dar un mandato constitucional a que esto quede en una ley orgánica constitucional que lo regule, y que esa ley orgánica diga cómo es que se va a regular, porque los derechos humanos se pueden regular, pero no se pueden suprimir. Y eso es algo fundamental. Generalmente los países, ¿qué es lo que hacen? Los priorizan y dicen, este es más importante, vamos a priorizar por este que está acá y vamos a dejar de lado este otro. Eso no lo puede ni no lo debe hacer un país, que es lo que está, por ejemplo, ocurriendo actualmente. Cuando se le toma, por ejemplo, tenemos un Estado que es muy fuerte económicamente, como es el Estado chileno, en el caso de hoy, que eso es lo que hace la Constitución, al justamente consagrar un tipo de Estado que es un Estado subsidiario, justamente lo que provoca dos situaciones. Una, que al no poder responder a esto la Constitución, no responde, hay que tener una agenda corta, en que todos los días se está legislando una y otra vez, porque la Constitución no responde. Y eso es por una parte, y por otra parte también es el mismo hecho que no hay regulaciones. Uno de los mandatos que están dando, por ejemplo, los organismos de derechos humanos es que existan las regulaciones de los precios de las cosas, que no se especule con los alimentos, que eso es algo básico, que no se especule con los medicamentos, que no se especule con, por ejemplo, lo que es el servicio de salud cuando es considerado como un servicio. Entonces, en esos aspectos, digamos, es que los derechos no basta con un simple reconocimiento, sino que se le debe dar efectividad a través de la Constitución, a través de un mandato constitucional, para que luego una ley orgánica constitucional sea la que los regule en forma específica. Y aquí en la pirámide, que está primero la Constitución, después la ley orgánica constitucional, después leyes especiales, después ley común, etcétera, y reglamentos. Entonces, digamos, en esta pirámide significa un cambio de paradigma total del Estado. O sea, que cambia la Constitución, una Constitución con perspectiva de derechos humanos, y que por lo tanto, al regularse esto en las leyes orgánicas constitucionales, luego se regulan las leyes especiales, cambia el sistema administrativo, cambia el sistema judicial, significa un cambio de paradigma absolutamente total en el sistema de Estado que tenemos, que hace un Estado más fuerte, que deja al Estado subsidiario, y que obviamente esto va a tener que ser, si gana la prueba, que yo creo que sí va a ganar, una enorme discusión entre justamente los constituyentes en ese momento. Entonces, ¿y qué es lo que va a pasar? Y va a ser una fuerte disputa ideológica, lógicamente, porque existen todas estas teorías, como señalaba al principio, negacionistas, que generalmente, en general, lo que se le llama en derecho el transpositivismo, que niegan los derechos humanos, y no solo los niegan, los quieren expulsar del derecho, los consideran una patología, como un cáncer del derecho. Nos molestan. No nos claro, es como un cáncer avanzar. del derecho, porque no permiten, por ejemplo, que pueda coexistir los privilegios y que pueda coexistir lo que es la seguridad. Para ellos la seguridad ciudadana y la seguridad interna de un país y externa en el ámbito policial y militar es más importante para poder permitir que sus privilegios puedan subsistir. Eso para ellos es más importante que en el fondo los derechos humanos, que es para todos los ciudadanos y ciudadanas, para toda la humanidad en su conjunto. Sí, son como tratamientos distintos. Chiquillas, antes, y yo creo que, y lo que he visto, digamos, en los debates, Alejandro Cabello, eso es placilla. Creo que lo mejor para avanzar es educación, ya que las nuevas generaciones deben saber sus derechos y deberes. Claramente, la lucha que estamos dando hoy día, ¿cierto? La van a vivir, la van a disfrutar
los que vienen. ¿La paridad incluye las disidencias? Sí, pues. O sea, Ahí hay para una mí, pregunta, ¿cuál es la, ahí tenemos un tema de inclusión, ¿cierto? De cómo está tratada, y yo, en mi opinión, y se las dejo ahí la pregunta a cualquiera de las dos que me quiera contestar, en mi opinión, el problema que tenemos ahí, que con las disidencias en esta Constitución, y con la paridad, derechamente, un problema de género, es a partir del tratamiento de la igualdad, para mi gusto. exactamente. Entonces, Exactamente. Perdona. Sí, tiene que ver con la discriminación. La discriminación y la igualdad ante la ley son justamente las bases fundamentales para los derechos humanos en el mundo, para que hayan existido los demás derechos desde 1948, que la igualdad ante la ley y la no discriminación, la eliminación de todo tipo de discriminación en el mundo, son las bases fundamentales para la existencia de los otros derechos. Entonces, en el fondo, ¿qué quiere decir esto? Que, bueno, eso tiene relación obviamente con lo que son las disidencias sexuales, que no deben tener ningún tipo de discriminación y que se debe eliminar en todos los estados todo tipo de forma de discriminación, como ha pasado con las convenciones internacionales que se han hecho también, también por las mujeres, también se han hecho, digamos, por lo que son las etnias, etcétera. Y por otra parte, cuando hablamos de la educación, mucha gente seguramente va a decir, al tener una nueva constitución, va a decir, pero han pasado 2 años y seguimos igual. Claro, porque hay que hacer un cambio de paradigma y ese cambio de paradigma va a implicar cambiar la educación para que las futuras generaciones, ese cambio no lo vamos a vivir nosotros, lo van a vivir las futuras generaciones. Va a hacer cambiar las distintas leyes, como les explicaba, las normativas, leyes orgánicas constitucionales, leyes especiales, la ley común, y todo eso va a demorar, y por supuesto que no va a ser de un día para otro, sino que esto es un proceso que va a demorar años, pero que va a ser fundamental para la historia de Chile. Chicas, bueno, ya nos quedan unos poquitos minutos, aprovechar que entró la Cami, y Cami, derechamente, porque siento que no se ha logrado evidenciar mucho, ¿cómo favorece la actividad legislativa el hecho de que se reconozcan y se reconozcan bien y se protejan bien en la Constitución los derechos humanos? ¿Cómo favorece eso y simplifica la actividad de los legisladores? Chiquilla, la escucho súper cortado. Pido de nuevo disculpas por el desfase que tengo con respecto al sonido. Respecto a la pregunta de Consu, la labor legislativa respecto a cómo nosotros reconocemos o ejecutamos los derechos humanos y sociales propiamente tal es relevante. O sea, nuestra forma de legislar, y es importante señalarlo porque al respecto hay mucho desconocimiento de la ciudadanía respecto a desde dónde nace la labor legislativa. La labor legislativa está estipulada en la Constitución y respecto a esta labor es que nosotros tenemos que desarrollar los derechos humanos que pretendemos, los que estamos por la posición del apruebo, plasmar en esta nueva Constitución, ¿cierto? La labor legislativa es la encargada de concretizar, en este sentido, hacer que los derechos tengan en efectividad ante las situaciones de vulneración de los derechos humanos. O sea, tenemos una labor legislativa que tiene como función entregarle patrones, si pudiésemos llamarlo, orientar a cómo incluso el otro poder o función del Estado concretiza la materialización de los derechos humanos. O sea, pongo un ejemplo súper concreto respecto de la Constitución actual y la relación legislativa que existe. Hoy en día tenemos hace 2 años congelado el proyecto de ley que señala que sin consentimiento es violación. O sea, llevamos 2 años tramitando una ley por un
Congreso, que tiene una forma de legislar súper engorrosa, que no nos permite llevar proyectos que vengan a concretizar estos derechos tan fundamentales, particularmente en este caso los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, especialmente también de las disidencias sexuales, porque nuestra Constitución pone trabas respecto a los quórum, respecto a las mociones, a las iniciativas, a esta como doble función que tiene la Cámara del Senado respecto a como la supervigilancia que tienen a los proyectos que nacen de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, eso es importante que la ciudadanía lo concrete. Estas trabas son importantes de romper a través de la Constitución. No hay otra forma. Esta es la oportunidad en que al fin podamos ampliar, incluir derechos que a través de nuestro sistema legislativo tengan defensa, a través del sistema judicial tengan defensa, y eso nace en la Constitución. O sea, tenemos que ser capaces de que la legislación y la Constitución propiamente tal, entendiéndola como esta gran casa sobre la que se construye la sociedad, para que la gente lo materialice, pueda avanzar en ampliar la gama de derechos, hacerlo inclusivo y dinámico entre un derecho y otro, como ya mis compañeras han dicho anteriormente, que entender que no son derechos aislados, sino que funcionamos a través de la visión amplia de la gama de derechos que nacen con el ser humano, que son inalienables, que son inseparables y que es necesario reconocer. O sea, la herramienta legislativa propiamente tal es la forma de concretizar la protección a los derechos humanos. No hay otra. Y es por eso que es importante cambiar la legislación. Pongo en palestra principalmente lo que en este último tiempo ha sido mi causa respecto de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, respecto a la igualdad de género que es necesario concretizar en esta nueva Constitución, obedecer a los mandatos internacionales respecto a la igualdad que debe existir en una Constitución y a la oportunidad que este plebiscito del 25 de octubre nos va a dar. O sea, se debe considerar en este nuevo Chile, con una nueva Constitución, una discusión indispensable respecto de la variabilidad de género que debe existir y que la Constitución debe tomar como cargo, ¿ya? Permitir la variabilidad que se concretice en esta Constitución nos va a poder permitir ampliar a través de legislación una gama de derechos y su seguridad amplísimo. Pongo el tema de la mujer nuevamente y hago hincapié en eso. Los derechos reproductivos y sexuales ahora en Chile no están reconocidos y garantizados por nadie, ni por el sistema público, ni por el sistema privado. Estamos hablando de reconocer el derecho a gozar de una salud sexual y reproductiva sana, a tener información sobre la sexualidad, a tener derecho a educarnos sexualmente independiente de religiones, como debe corresponder en un Estado laico, ¿cierto? Además de respetar la identidad sexual, hablar de género, y hablar sobre todo de los derechos sexuales en todo ámbito de la institucionalidad y permitir la paridad de género en la toma de decisiones, que me parece súper relevante y que ha sido la bandera de lucha, afortunadamente ahora en este nuevo proceso constituyente que fue un poco modificado desde que se llegó al acuerdo en el Congreso, que particularmente no me llenó en un principio. La paridad no debe ser una casualidad, no debe ser la manifestación de las mujeres en una oportunidad concreta, debe asegurarse la participación de la mujer en la toma de decisiones de aquí en adelante, tanto en el poder legislativo como en el poder judicial, en la administración del Estado, desde las municipalidades, desde la Seremi, porque la perspectiva de género es lo único que nos va a permitir ampliar y tener razonamiento real de cuál es la condición de la mujer como elemento esencial de la construcción como personas y como sociedad propiamente tal. O sea,
la mujer es necesaria, la legislación debe hacerse cargo de ella, es necesario que a través de esta Constitución reconozcamos el trabajo doméstico de nuestras mujeres, entender que son fundamentales para el desarrollo de nuestros niños, nuestra adolescencia, y que entendiendo que la Constitución tome estos derechos como parte de ello, es donde vamos a prevenir la vulneración de los derechos humanos propiamente tal. Gracias, Cami. Oye, bueno, ahí la Cami, a ver, saludos. Saludos de Marchihue, coterráneo, Rodrigo Vélez. ¿Qué opinan de nuestro sistema presidencial? ¿Harían un cambio en la nueva constitución? Chiquillas, no sé cuál de las dos de las tres me quiere contestar. Y tenemos otra pregunta. Esta es una Nadia Tobar Manosalva, una gran oportunidad poder decidir qué tipo de sociedad queremos y el rol que le corresponde al Estado en los derechos humanos y en la seguridad social. Constitución actual quedó obsoleta. Creo que el diagnóstico es bastante claro. Esto es un mensaje de tierra, agua, justicia. Podrían estar hablando de las faltas y fallas del modelo de aquí hasta el plebiscito, cómo recogemos el relato de todos los actores y no simplemente mostrarnos nuevos saberes técnicos. ¿En qué momento lo que se haga en la Constitución serán mandatos expresos de los territorios? Porque si los diagnósticos son tan claros, pero tuvimos que esperar hasta ahora para hacer cambios, ¿dónde estuvimos hace 5, 10 o 15 años atrás? La Constitución es un papel, no sé si sigue más. Oye, ya, ahí tenemos 3 super temas, pero los 2 primeros van súper de la mano. Presidencialismo, cómo este presidencialismo no permite el mejor desarrollo de los derechos humanos, y cierto, luego la importancia de ser responsables, yo al menos así lo interpreto, la importancia de ser responsables en elegir a nuestros representantes, porque efectivamente donde estábamos 5, 10, 15 años atrás, no estábamos en la clase política. Entonces esta es la apertura, ¿cierto?, para una participación ciudadana real y desde los territorios. Chicas, no sé cuál quiere empezar a hablar del presidencialismo y de sus efectos para poder concretizar y permitir el mejor desarrollo de los derechos humanos. Mira, yo podría partir señalando que justamente, por ejemplo, lo que ha pasado, digamos, ahora con la pandemia es una muestra de cómo la Constitución no nos sirve, cómo nos da el ancho y que todo lo que señala la derecha, cuáles son sus motivos para reformarla, para mantenerla, etcétera, es que no son reales. Y en ese aspecto, por ejemplo, el sistema presidencialista no permite que realmente se pueda legislar como corresponde, que me refiero, o sea, existe el derecho a veto, hay iniciativas que efectivamente son materias en las cuales son iniciativas exclusivas del presidente de la República, por lo tanto, aunque el Congreso Pleno apruebe un proyecto de ley sin la iniciativa del presidente de la República, no puede ser aprobado cuando son justamente estas materias, por ejemplo, cuando hay recursos del Estado, de las cuales generalmente son materias muy importantes, y muchas cosas dependen de la voluntad política. Cuando vemos aquí los problemas de los temas de estos bonos y los créditos blandos y todas estas medidas que toma o no toma, las omisiones también, la falta de Estado, las limitaciones que el Estado no toma. Por ejemplo, estamos viendo hoy día casos gravísimos. La situación de los camioneros, yo no veo las fuerzas especiales, digamos, que estén, por ejemplo, reprimiéndolos, y sin embargo lo que están haciendo es gravísimo. Por eso, digamos, por una parte. Por otra parte, se está limitando el derecho a sufragio a las personas que tienen COVID-19 y no se les está otorgando una solución, sino que hoy día dijo el ministro, que es ahora Belolio, señaló que las personas que tengan COVID-19 en esa fecha no van a poder votar. Lo dijo de esa manera. Yo me imagino y espero que eso cambie. Entonces, en el fondo, ¿eso es por qué? Porque a los derechos, al no tener efectividad y tener un reconocimiento que solamente está en el papel y que lo pueden, digamos, tomar en cuenta cuando quieran tomarlo en cuenta los tribunales de justicia, es que justamente toda esa situación permite que sea la voluntad política del Ejecutivo, del Presidente de la República, la que hace que se cumplan o no se cumplan estos derechos fundamentales. Por eso el presidencialismo, para mí, digamos, que mínimo debería haber un semipresidencialismo en el cual el Congreso efectivamente tenga un poder real, efectivo. Si hablamos también de lo que es, por ejemplo, el parlamentarismo
ahí como que se acerca un poco a los sistemas monárquicos, ¿no? Y por eso nació. Entonces ahí también uno tiene algunas contradicciones. Pero yo creo que eso es algo justamente que hay que discutir profundamente, pero sí claramente el presidencialismo como está planteado hoy ha demostrado que dependemos absolutamente de la voluntad política de lo que es el Ejecutivo. Y esta voluntad política, al no existir por querer defender un sistema de privilegios, es que nos tiene hoy día en las condiciones en las cuales estamos actualmente. Esa era una de las preguntas, porque en realidad eran muchas cosas, entonces no las puedo memorizar todas así como en el primer momento. Te invito a seguir contigo, porque Óscar Vegaso tira un tema que para mi gusto es determinante en lo que hoy día tenemos y podemos escuchar bonito de los derechos humanos, este control de convencionalidad, que hoy día se ha entendido que corresponde básicamente a los tribunales, pero creo, cierto, que hay que avanzar a que en realidad sea una obligación de todas las instituciones del Estado y todos los que ejercen algún tipo de poder de administración, porque, bueno, no se lo podemos exigir quizás a todo el mundo, pero sí se lo podemos exigir al Estado. Explícanos, Sandra, y porque después terminamos con la Raiza, con el proceso, con la última pregunta del bloque anterior. Me refiero que se refiere al control de constitucionalidad, al Tribunal Constitucional. Aquí el problema, digamos... No, Sandra, el convencionalidad, control de convencionalidad a partir del artículo 5, cómo se incorpora, ¿cierto?, en las resoluciones y debiera incorporarse en el actuar de todo el poder estatal. Ya, perfecto. A ver, aquí hay varios temas, digamos, que tienen relación y que, bueno, justamente también me iba a ir en relación al control de constitucionalidad, que yo creo que también está relacionado justamente por el artículo 5, inciso segundo. ¿Por qué con el artículo 5, inciso segundo? O sea, el artículo 5 tiene dos incisos, uno que es el que está señalando que hay las dos formas, digamos, que tiene el pueblo de elegir, que son las elecciones periódicas o el plebiscito, ¿no? En la cual hoy día nos vamos a encontrar ante la situación del plebiscito. Y luego lo que está señalando también es sobre los tratados internacionales, lo que hemos hablado sobre su efectividad y sobre su falta de efectividad dentro del sistema judicial, dentro de la tipificación de los delitos, que hay delitos que no están tipificados y que sí lo deberían estar según los mandatos que han realizado los tratados internacionales que están ratificados por Chile y que son tratados de derechos humanos. Ahora, lo que quería señalar, que es algo que me parece que también es importante, ¿por qué? Que es en relación al control de constitucionalidad, porque en Chile el control de constitucionalidad es algo que efectivamente se utiliza con un afán político, y eso es principalmente porque por las atribuciones que tiene el Tribunal Constitucional, por la forma de elección que tiene el Tribunal Constitucional, que no es electo por un poder constituyente, por ejemplo, no es electo por el pueblo. Podría ser electo por el pueblo personas que tuvieran exactamente las mismas, tuvieran que tener las mismas, se podría decir, requerimientos, ¿no es cierto? 15 años de ejercicio de la profesión de abogado, etcétera, pero que sin embargo fueran candidatos y fueran electos por el pueblo. Pero eso no es así, y aquí hay atribuciones que son de carácter político, entonces que le pueden poner trabas a que al final exista una tercera cámara que pueda decidir y desarmar todo lo que realiza el Congreso, que a eso me refería yo con el control de constitucionalidad, más allá de lo que señala del artículo 5, porque creo que es algo fundamental que debe ser discutido. En todos los países, la mayoría, hay control de constitucionalidad que lo realizan los tribunales de justicia. El punto es qué atribuciones tiene justamente los tribunales constitucionales y cómo es que realizan ese control de constitucionalidad. Y lo que hablaba del control de convencionalidad, que un poco ya lo señalé, digamos, antes, en la poder, digamos, desmembrando el artículo 5 en su artículo 1 y en su artículo 2. Entonces creo que efectivamente, digamos, cuando estamos hablando de las elecciones y los plebiscitos, ahí hubo una gran discusión, pero como esto se pudo hacer el año 88, entonces efectivamente eso dio el pie para que sí se pudiese hacer en el momento actual, digamos, y que sí se pudiese realizar un plebiscito para poder elegir una nueva constitución, porque realmente esta es una constitución que se hizo como para no poder ser modificada. O sea, ese es el fin, digamos, que tiene esta constitución, pero el plebiscito del 88 fue lo que los hizo entramparse en que sí pudiese ser modificada y que tenía que ser modificada de la misma manera, digamos, en que ellos realizaron el plebiscito del año 88, que lo hicieron con
con otras intenciones, en la cual Pinochet siguió 8 años más, que eso era, digamos, lo que implicaba en ese momento. Eso era lo que ellos querían en ese minuto, para eso era el plebiscito en el fondo, ¿no es cierto? Y que no les funcionó, pero este artículo sí nos sirvió al menos para eso. Pero por supuesto que el poder popular en una constitución debe aumentar mucho más. Hay constituciones que tienen la iniciativa, por ejemplo, popular de ley. Entonces, esos sí son, digamos, temas fundamentales que deben discutir los constituyentes si realmente queremos realizar un cambio sustancial en la Todavía no constitución nos vamos a chilena. meter con los constituyentes. Ahora ya nos vamos a justamente a eso que es parte del último comentario que había. Y Cami, aprovechando que te lograste incorporar, bueno, saludos a Rancagua, Daniel González. Cami, te pregunto, ¿qué características crees tú debiesen tener estos constituyentes que se van a elegir en abril, a partir, cierto, de toda esta demanda que ha nacido desde el territorio y desde la ciudadanía? ¿Cómo crees tú cuál va a ser el rol de estos constituyentes para lograr instalar esta cultura de derechos humanos en la nueva constitución? La Sandra, la Cami. Raiza, tú entonces. Ya, puede que la Cami en un momento se meta, así que no sé, Sí, ahí... ahí tú atenta cuando se meta la Cami, dejamos a la Cami, porque está con un desfase importante. Sí, oye, sí, yo me quería referir con respecto a los constitucionalistas, a los constituyentes, porque efectivamente va a ser una elección donde vamos a ver una gama de candidatos y de candidatas, y que hoy día también a mí me hace mucho ruido de que hablan de democracia, cuando en realidad todos sabemos quiénes son. Personas que nunca han estado en pos de una democracia, de hecho fueron cómplices de una dictadura y que hoy día también apelan a un sillón constitucionalista, entonces eso a mí me preocupa mucho. Creo que es A ver, sumamente importante. Ahí Raiza, está la te Cami, pido un parece. segundo porque está la Cami, sí, está la Cami. Sí, está muteada, eso sí que la Cami. Sí, ahí sí. Sí, hola. No sé si está o no está. Está con un desfase. No. No, yo creo que dale nomás, Raiza, porque la Cami está como súper desfasada. Sí, bueno, y en relación a los constituyentes, es sumamente importante también que, ya que una movilización, ya que la gente se pudo movilizar y pudimos plantear temas en la calle, que ojo, que igual habían otras organizaciones que de antes venían planteándola, no es algo que emana desde la nada, sino que han habido otras organizaciones que venían planteando estas luchas mucho antes y que bueno, que hoy día el pueblo hizo clic y estamos viviendo este proceso histórico. Pero en el tema de los constituyentes también, ojo, que hay que exigirles también, porque si bien lamentablemente se va a arraigar a un tema de partidos políticos, pero también es sumamente necesario que la organización civil, territoriales, puedan ser constituyentes. Y eso ahí va a hablar un poco de las voluntades políticas que habla un poco la Sandra, que estuvo hablando, con respecto a ceder estos espacios para. Es sumamente importante eso. Yo creo que es relevante que la gente también conozca a sus constitucionalistas, a los candidatos y a las candidatas, que investiguen de sus vidas, porque, por ejemplo, no sé si a mí me gustaría ver, y aquí me voy a tirar un comentario muy personal, pero no sé, a una Marcela Cubillo redactando una constitución, porque ya eso me asustaría. Entonces, o no sé, por ejemplo, a un Diego Charper, para no irnos tan lejos. Diego Charper, que en las Un movilizaciones, Longueira, dijo. Oye, claro, pero nosotros ojo, estamos que ahí. no, es que hay que reconocer, Diego Charper decía que había que meterle bala a los manifestantes. Trató de miserable a la gente que se estaba movilizando por hambre. Entonces, esas personas
que se las vengan a dar hoy día de demócratas, me parece de verdad que de una sinvergüenzura de parte de ellos tremenda, cuando en realidad lo único que hemos visto de un sector político que han estado al alero de sus negocios, de sus amigos empresarios, para poder seguir. Y vuelvo aquí porque, por ejemplo, en el tema del empresariado, que a veces nadie lo toca porque no sé por qué, pero cuando aquí hablamos del derecho al medio ambiente, nosotros tenemos que recordar que hay un montón de transnacionales, Hydro-Pacific, por ejemplo, acá en la zona, la Yaisa, sexta pero región. no te me vayas Sí, del tema. Y ya, más allá de cómo sean ciertas personas que hoy día se creen demócratas, yo creo que es súper necesario y hay puntos claves para reconocer un buen constituyente. Así de simple. ¿Cuáles sí. son para ti? Para ti, ¿cuáles son las características de un constituyente que legitime y que le haga justicia a este proceso que nos costó a todos, quizás por años, tal como tú dijiste, otros que nos logramos juntar, ¿cierto? Ya a partir del movimiento social, pero hay un montón de gente que lleva simplemente 40 años tratando de llegar a este momento. ¿Cuáles son para ti las características de estos constituyentes y que le hagan justicia? Mira, esto va a ser una opinión muy personal, no del colectivo, por si acaso, pero para mí primero creo que hay que ceder espacio a la gente de las organizaciones sociales y sindicales y territoriales. Creo que es un gran porcentaje tiene que emanar de ahí. Y de ese porcentaje también tiene que haber paridad de género. O sea, y aquí incluyendo también a las disidencias, a toda la comunidad trans y LGBTI más, ahí siempre me enredo un poco, perdón. Pero, y lo otro, eh, creo que es sumamente importante que los constituyentes, si bien tiene que estar esta arista técnica, creo que es importante también tener al mundo transversal, o sea, tener profesores, tener asistentes sociales, tener una dueña de casa. ¿Por qué no una dueña de casa no puede redactar una constitución y no puede decir quizás desde su mirada, de dueña de casa, decir, oye, esto es lo que quiero, porque además son las que están más afectadas? Entonces, desde ahí, ser lo más transversal posible en este proceso, yo creo que es una importancia y por eso que tener ojo con quiénes vamos a escoger, porque es un proceso, porque además que van a ser poquitos por regiones, entonces vamos a tener que ser bastante estratégicos de quién escogemos. Y lo otro, para mí por lo menos, no sé, es como una cosa principal, algo de una línea ideológica clara siempre y permanente en esa persona. Eh, por lo menos para mí, o sea, las personas, La coherencia histórica. la coherencia ideológica en esa persona creo que sería fundamental. Así que para mí son esas cosas, pero vuelvo a insistir, yo creo que ceder los espacios al mundo social es sumamente importante y también que la gente seamos capaces de reconocer a estos candidatos. Vuelvo a insistir, hay muchos que se dan de demócratas en estos momentos y uno sabe cuál es su historial y no estoy hablando tan solamente de la derecha, ojo, Sí, sí, lo ojo dejo con eso. ahí, ojo con eso, No es porque solo de la derecha. Sí, no hay que sí, reducirlo a eso. Pero ahí sí, estamos para así que refrescar por lo menos, memoria. sí, eso es Tenemos que bueno. hacernos cargo de refrescar memoria, no te preocupes. Pero, Oye, nos ¿sabes quedan qué? 2 minutos. Espérame, que sí, 2 minutos, Dale, pero ya. había uno de los comentarios que hablaba sobre la formación a las nuevas generaciones en deberes y en derechos. Y yo creo que una cosa, y en educación, yo creo que una cosa importante, y le digo a las nuevas generaciones, que por favor, cuando tienen las redes sociales, busquen, investiguen de las personas que son constituyentes. Hoy día Internet nos da la facilidad de poder saber quiénes son o averigüen, instruyanse, no esperen que también las otras personas vengan a decirles qué es lo que tienen que hacer, porque yo también siento que aquí seres iluminados tampoco somos ninguno de nosotros y ninguna de nosotras. Cada uno tiene su aporte que hacer, así que solamente a la juventud, principalmente que primero vayan a votar. Yo sé que puede ser tedioso levantarse un Dale. domingo temprano, pero vayan a votar porque es un proceso histórico. Hoy día estamos conmemorando el Día del Detenido Desaparecido. Yo creo que el gesto más noble que podemos hacerle a todos los caídos de la dictadura y a todos los caídos que han habido en este país, no solamente en la dictadura, sino que antes de la dictadura y después de la dictadura,
es poder cambiar esta constitución y poder construir un país mucho más justo, enfocado en los derechos humanos y que todas y todas podamos ser más felices también, que eso es lo que busca también Sandra, estas movilizaciones. gracias. Ahora, Sandra, tu mensaje de despedida y ya nos tenemos que ir. Lo siento porque no, estaba Sí, más. bueno, para no repetirme, digamos, con la Raiza, que le encuentro razón todo lo que has señalado, creo que acá hay varias cosas muy importantes. Una de ellas es justamente solucionar, o sea, que en este caso la oposición, digamos, realice realmente acciones que impliquen que las personas que tengan COVID-19 para la fecha del plebiscito tengan derecho a voto y se tomen las medidas pertinentes, o sea, tengan locales especiales, por ejemplo, se ha hablado de que del personal de la salud podrían ser los vocales, porque ellos saben cómo tratarlos, cómo tener trato con ellos, digamos. Eso, por ejemplo, sería importante, de que en los hospitales donde ellos están hubiesen mesas, en las residencias sanitarias. El derecho a sufragio es un derecho universal y que no debe ser vulnerado por ningún motivo. Y que eso no debe ser una excusa para quitarle legitimidad, Oye, que además, bajo ningún punto, que además además, ellos no tienen cara de hablar de legitimidad, porque no, pero es sus que constituciones... además el derecho a sufragio es uno de los pocos derechos tratados derechamente como derecho en esta Constitución. Entonces, igual se produce ahí una cosa, pero bueno, hay que trabajar en eso. Sí, y lo Estoy otro que invitando, señalaría dígame. que me parece que es un tema importante, digamos, a la oposición en el fondo a realizar las acciones judiciales, legislativas, administrativas necesarias. Eso por una parte, y por otra parte también me parece fundamental el tema que ahora sucede con el paro de los camioneros. O sea, efectivamente cuando uno de ellos, y no por citarlos a ellos, porque yo no estoy de acuerdo con ellos, señaló que esto es terrorismo, efectivamente dejar al pueblo desabastecido es un acto de terrorismo. Y si el Estado permite que eso ocurra, es un acto de terrorismo de Estado. Y eso lo dice el Tratado Internacional, lo están diciendo hoy los organismos internacionales, que es una obligación de todos los estados otorgarle alimentación, remedios y todo lo que necesitan las personas durante la pandemia. Y eso es algo fundamental, que más allá de lo que opina la gente sobre el conflicto mapuche, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, los distintos matices, lo que está ocurriendo hoy día con los camioneros, el gobierno es el que tiene la obligación de no cometer justamente actos de terrorismo de Estado ni tener tratos especiales con ellos, sino que darles un trato como a cualquier manifestante que en este minuto está cometiendo actos que efectivamente, por ejemplo, se debe aplicar la ley de seguridad interior. Chiquilla, me están puro diciendo, se nos pasamos, ya pasará la pandemia. Siempre pasa lo mismo cuando hay conversatorios con mujeres. Son buenas para hablar. Agradezco. Yo creo que se aterrizaron varios conceptos clave. Ahí la Cami se despide. Lamento mi conexión. Cariños a todas y gracias por hablar de la importancia de nuestra nueva Constitución respecto a los derechos humanos. Nunca más sin nosotras. Un abrazo a mi equipo. Yo apruebo Santa Cruz y a ustedes. Bacán. Chiquilla, ha sido un gustazo. Y nada, pues vamos, porque estamos en este camino construyendo todo. Se pasaron. Igualmente, Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Vi que hubo muchos mensajes y ahí pues los compañeros de Ciudadanos Constituyentes y la sexta prueba seguimos entonces levantando este diálogo ciudadano hacia la construcción de una nueva Constitución. Gracias, buenas noches.